Buenos días, mis alumnos, mis queridos alumnos. Es un placer para mí poder darles este nuevo tutorial para las actividades de esta semana. Esperamos que se encuentren muy bien y vamos a entrar al tema de hoy que tiene que ver con resolver problemas de área de polígonos regulares y volumen de prismas y cilindros. Quiero compartir con ustedes eh, hoy un tema, cómo resolver un problema de estos temas para que ustedes tengan una idea de cómo resolver en su libro. Yo voy a resolver uno de cada página, que es la página 141 y la página 147. Voy a resolver uno de cada uno y ustedes resolverán los otros. Así que vamos a empezar con este problema que dice, un vaquero necesita construir un corral para su ganado. Como tiene 8 barrotes, decide hacerlo de forma octagonal y utilizar el alambre de púas para cercarlo. El terreno con el que dispone permite colocar los barrotes a una distancia de 4 metros uno del otro. ¿Cuántos metros de alambre de púas necesitará si quiere que la cerca lleve 4 hilos? ¿Cuál será el área del corral si la distancia del punto central del corral a la mitad de uno de sus lados mide 4.83 metros? Como ustedes pueden ver, la primera pregunta tiene que ver, si lo leemos detenidamente, con calcular el perímetro del terreno de este personaje. Y entonces, y la segunda pregunta tiene que ver con el área, lo que está dentro del perímetro. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que les pido es dibujar una imagen. Ustedes tienen que dibujar. Si les piden octágono, ustedes tienen que dibujar. Si les pide un cilindro, también lo tienen que dibujar. O un prisma, lo tienen que poner allí y colorearlo. Pero aquí vemos en esta imagen, la imagen es para que podamos comprender que la distancia del centro a la mitad de uno de sus lados, de cualquiera de sus lados, es el apotema. No va al vértice. Si la línea fuera al vértice del centro al punto donde está poniendo los 8 postes, porque el vaquero está poniendo en cada vértice, está poniendo un poste, entonces sería el radio, pero en este caso, como va a la mitad de uno de sus lados, es el apotema. Y la distancia de cada poste, pues es la longitud de cada lado. Entonces, si queremos encontrar el perímetro, la fórmula del perímetro es N por L, y N representa el número de lados, que son 8 por 4, pues el perímetro de toda esta cerca que vamos a tener es de 32 metros. Por lo tanto, como el vaquero quiere hacer no solamente una hilada, sino 4 hilos de alambre, entonces multiplicamos 32 por 4 y nos da que el perímetro total o el total de alambre que va a utilizar es 128 metros. Entonces ya tenemos la primera pregunta contestada. ¿Cuánto es el alambre que va a usar? 128 metros. Ahora vamos a contestar la segunda. ¿Cuál sería el área? Y para calcular el área, tenemos que el área es perímetro por apotema entre 2. Esta es la fórmula general del área para todos los polígonos regulares, desde el pentágono en adelante. Vamos a sustituir los datos en la fórmula y tendríamos que el perímetro que calculamos acá en la parte de arriba, 32 metros, por 4.83, que es el apotema, que sustituimos, nos da 141.76 metros cuadrados. Entre 2 nos da 70.88 metros cuadrados. O sea, es que esa, eh, la figura, es el terreno del vaquero, tiene un área de 70.8 metros cuadrados. Y ahí podemos ya contestar las dos preguntas que nos hicieron. Muy bien, vamos a pasar a otro. Este está en la página 147. Problema, dice, se desea construir un depósito cilíndrico con capacidad para 100,000 litros de agua. Si el radio de la base mide 2.5 metros, ¿qué altura debe tener el depósito? Por lo regular, cuando ustedes ven 100,000 litros de agua, muchos dicen, ¿y eso qué es? Pero en realidad, cuando vean ustedes en litros, estamos hablando de capacidad. Y para poder llegar a la capacidad, primero tenemos que llegar al volumen. Y entonces,
Si tenemos el radio, que es 2.5, como les he dicho en el problema anterior, tienen que dibujar el cilindro o el prisma para que ustedes se den una idea. Lo que vamos a calcular aquí, lo que estamos buscando es la altura del cilindro. Nos están dando el radio, pero también nos están pidiendo que para poder calcular la altura y poder hacer uso de la fórmula de volumen, área de la base por altura, primero necesitamos tener el volumen. No podemos hacer un despeje para encontrar la altura si primero no tenemos el volumen. Entonces, como aquí no nos dan un volumen específico, pero nos dan la capacidad, nosotros tenemos que hacer una conversión de capacidad a volumen. Y entonces tenemos que usar una equivalencia. Un decímetro cúbico es igual a un litro de agua. Eso quiere decir que si uno tiene 1000 decímetros cúbicos, vamos a tener 1000 litros de agua. Es una equivalencia de capacidad y volumen. En un metro cúbico, es decir, un metro cúbico, un metro de ancho por un metro de largo por un metro de altura, caben 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. Por lo tanto, si yo tengo 100.000 litros de agua y lo divido entre 1000 para que sean metros cúbicos, entonces 100.000 litros entre 1000 nos da 100 metros cúbicos. Nos da 100 metros cúbicos. Entonces ya tenemos aquí el volumen. O sea que este cilindro tiene 100 metros cúbicos de volumen. Entonces, para eso, entonces ya tenemos la fórmula. La fórmula es área de la base por la altura. Ahora, para poder hacer el despeje aquí y poder encontrar la altura, ya tenemos el volumen. Ahora nos falta encontrar el área de la base para que podamos hacer el despeje y encontrar la altura, que es la pregunta que nos hicieron en el problema. Y entonces vamos a calcular el área de la base. ¿Y cómo calculamos el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Aquí tenemos pi por radio al cuadrado. Y entonces ponemos que pi vale 3.1416 y el radio es 2.5. Acá nos dan el radio, 2.5 al cuadrado. Recuerden la jerarquía de operaciones, primero la potencia, que sería 2.5 por 2.5 nos da 6.25. Que lo multiplicamos por 3.1416 y nos da 19.63 metros cuadrados. Ese es el área de la base. Ya tenemos volumen, que es acá, 100 metros cúbicos, y ya tenemos el área de la base. Ahora sí, procedemos entonces a hacer en la fórmula de volumen, área de la base por altura, vamos a hacer una sustitución en la fórmula y hacemos un despeje para encontrar la altura. Y aquí colocamos, fíjense muy bien, aquí vamos a hacer un despeje en la fórmula, ya tenemos el volumen, tenemos el área de la base, nos hace falta encontrar la altura. Y este área de la base está multiplicando la altura. Recuerden que la operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces, esta área de la base lo pasamos dividiendo al volumen. Entonces, la altura va a ser el volumen, que son 100 metros cúbicos, entre el área de la base, que es 19.63 metros cuadrados, lo dividimos y encontramos la respuesta de la altura. La altura es 5.1 metros. Esa es la altura del cilindro para que tenga una capacidad de 100.000 litros de agua. Bueno, no me queda más que despedirme y desearle que la pasen muy bien y hagan las actividades y por favor me las reenvían lo más pronto posible para que yo pueda agregarles a su calificación. Que Dios les bendiga, pásenla bien.